Bueno, muy buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a comenzar con la primera parte de lo que es la primera unidad temática de la asignatura Patología General. En esta unidad vamos a hablar sobre un tema introductorio relacionado con esta temática que es muy importante. Como ustedes ya conocen, esta asignatura tiene como un texto oficial a Patología Estructural y Funcional de la novena edición de los doctores Robbins y Kotram. Comencemos. Para hablar de patología, sin duda alguna, tenemos que encontrarle algún significado específico a lo que es la palabra propia. Entonces hablamos de patos y patos, que es un origen griego, nos está hablando de sufrimiento o enfermedad. Y la segunda parte, que corresponde al término logos, que es el estudio del tratado, que ustedes lo dominan perfectamente muy bien. Si hacemos una sincronía de ambas palabras, vamos a poder encontrar que la patología en su significado etimológico significa sufrimiento o estudio del sufrimiento o el estudio de la enfermedad. Pero vayamos a ver qué es el significado o la definición propia de lo que es la patología. La patología, por lo tanto, es el estudio de las alteraciones tanto morfológicas y funcionales en las células, tejidos y órganos que van a ocurrir durante una enfermedad. Llámese este contexto propio que cuando nosotros hablamos de patología, vamos a abocarnos exclusivamente al estudio microscópico y también macroscópico para su control adecuado. Si nosotros vemos cuando estamos en presencia de la enfermedad, lógicamente estos procesos pueden ser tan banales como un resfrío simple o complicarse con procesos muy avanzados donde definitivamente necesitamos la ayuda de algunos equipos que nos puedan mantener y nos puedan soportar con el fin de tratar de recuperarnos de esa condición de enfermedad o patología. Entonces nosotros cuando estamos en presencia de aquello, necesitamos saber cuál es la condicionante que ha ocasionado, cuál es la causa que ha producido tal condición patológica. Y de ahí nosotros empezamos a buscar cuál es el origen de tal condición. Entonces, si estamos en presencia de estos procesos o fenómenos anormales que rayan en contra de lo que es el proceso de salud, que es una condición fisiológica estable, nosotros tenemos que ingresar a un estudio específico. Entonces, cuando hablamos de patología, la patología es parte de la medicina que se va a encargar de estudiar al proceso patológico. Pero, ¿cómo lo va a estudiar al proceso patológico? A través de 4 aspectos importantes. Primero, identificando o tratando de identificar la causa de la enfermedad, que sería en otros casos la etiología, en términos patológicos médicos. Dos, identificando los mecanismos de la aparición de la enfermedad, es decir, la patogenia. Tres, identificando las alteraciones bioquímicas a través de un laboratorio, estructurales a través de la microscopía en las células y los órganos, o en términos generales, los cambios morfológicos y moleculares que se han producido en una determinada condición patológica del organismo. Y cuatro, identificar luego de la causa, luego de los mecanismos, luego de las alteraciones, identificar las consecuencias funcionales de estos cambios que en términos últimos significan identificar o estudiar las manifestaciones clínicas. Entonces, estos 4 aspectos nos van a dar una idea general acerca de lo que es el proceso de la enfermedad y el proceso patológico. Cuando nosotros tenemos muy consciente el estudio de pormenorizado según lo que se menciona en los procesos, vamos a poder llegar al fin último, que es el diagnóstico de una enfermedad, iniciar un proceso de tratamiento inicial y luego un tratamiento específico para poder solucionar el problema de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de causas, múltiples causas son las que pueden estar relacionadas con los procesos de enfermedad, desde los microscópicos, tanto que son biológicos, como los microscópicos que son inanimados, que pueden ser elementos como el polen y todo lo demás, hasta las alteraciones de tipo celular que van a estar presentes justamente en un proceso infeccioso. Pero también no nos olvidemos que podemos cursar con alteraciones genéticas que puedan alterar el curso normal de la salud de todos o cualquier individuo.
Entonces, estos elementos nos llevan a pensar de que definitivamente cuando estudiamos la patología tiene una relación específica con determinadas áreas de especialidad de la medicina. Es así que cuando estudiamos patología, siempre vamos a hacer referencia a la histología. Ya en una clase anterior con nuestra doctora Dorisa Pasa, ustedes habían hecho un repaso que va a ser menester muy importante para la aplicación en esta unidad temática. Se relaciona con la histología, ¿por qué? Porque vamos a estudiar justamente los tejidos y los elementos microscópicos que se encuentran dentro de cada una de las células. Se relaciona de forma directa con la fisiología. ¿Por qué? Porque si conocemos el funcionamiento adecuado del organismo, del cuerpo, de la célula, de los tejidos, de los aparatos y los órganos, vamos a poder deducir que hay una alteración a través de un estudio patológico. Se relaciona con la genética. ¿Por qué? Porque puede haber alteraciones anormales que puedan presentarse a nivel de cromosómico y puedan tener un origen genético. Es decir, podría tener una herencia específica heredada de los padres, de los papás de la primera, segunda generación. Se relaciona con la embriología. ¿Por qué? Porque ahí vemos que el desarrollo que se llama del producto tiene una importancia fundamental porque de ahí puede, durante la etapa del desarrollo, puede manifestarse algunos cambios anormales. Se relaciona con la anatomía. ¿Por qué? Porque estudiamos órganos, tejidos, células y todo lo que corresponde. Y se relaciona también con la bioquímica. ¿Por qué? Porque todos los procesos que se desarrollan en la célula, en los tejidos, en los órganos, forman un proceso bioquímico constante en el cual hay intercambio de sustancias y del medio externo hacia el medio interno, lo cual puede en un momento determinado producir un desequilibrio y producir una alteración que va a conducir a un proceso de enfermedad. Los términos que vamos a utilizar con frecuencia en esta unidad temática y a partir de ahora en adelante son salud. Porque si hablamos de enfermedad, es decir, un estado normal, vamos a hablar de salud. ¿Y qué es la salud? La salud, aparte de ser un estado fisiológico, es un estado de armonía de los procesos vitales, aquellos que nos mantienen vivos, es decir, la respiración, que se llama la olfacción, todos los elementos que están en perfecto estado, solamente como aquellos ejemplos. Es un estado completo de bienestar físico, es decir, toda nuestra estructura física anda sin ningún tipo de alteraciones. Espiritual, porque no hay alguna otra preocupación o alguna alteración estresante que pueda producir alguna preocupación. Social, porque estamos muy bien con el medio en el cual nosotros nos desarrollamos o desarrollamos nuestras actividades cotidianas. Por lo tanto, tanto estos procesos de bienestar físicos, espirituales y sociales están en equilibrio óptimo en la producción de nuestra actividad física normal. Homeostasis. La homeostasis es una condición en la cual hay un equilibrio en la funcionalidad, en un equilibrio tanto interno con el externo. Es decir, hay una relación sin ningún tipo de inconveniente en el cual tanto el organismo se adapta a los elementos externos. Y enfermedad, que es el motivo de nuestro estudio, que no es nada más que aquello que los trastornos que no son compensados a través de la homeostasis, que es decir, que haya un equilibrio. En todo término, hasta esta parte, quiero mencionarles que la enfermedad se produce por una descompensación en el fenómeno de la homeostasis. Es decir, que hay un desequilibrio entre nuestro organismo y los elementos externos con los cuales nosotros estamos en conexión directa. ¿Sí? Etiología no es nada más que el estudio de las causas de la enfermedad. Los signos son aquellos que se pueden observar de forma directa. En el campo de la medicina, en la enfermedad, algunos signos son específicos, como por ejemplo un cambio de la coloración de la piel, un cambio de la coloración de los tejidos internos. Son objetivos, se pueden observar. Síntomas son aquellos subjetivos que no los podemos observar a simple vista, pero que están presentes. Por ejemplo, uno de ellos es el dolor. ¿Sí? Entonces, aquella situación nosotros la podemos evidenciar, que se llama a través solamente de la referencia que lo va a presentar el paciente o la paciente. ¿Sí? Entonces, mencionado esto, es importante hacer una cápite importante. Es importante estudiar la evolución de la historia de la patología.
La patología como enfermedad se ha catalogado desde el principio de la era, desde nuestra aparición, como una condición completamente anormal. Estas se han estudiado a través de distintos procesos evolutivos propios de la especialidad, ahí que lo dividimos en etapas. Una etapa inicial denominada humoral, la que tiene su origen desde los principios de la civilización hasta los siglos XV y XVI, donde se estudiaba y se identificaba las causas de la enfermedad y le encontraban ellos como una alteración a nivel de los humores, la linfa, la sangre, alteraciones. También le atribuían en esta etapa una agresión directa de los espíritus o alguna condición propia de las creencias de la población en su momento. En una segunda etapa, que es la etapa orgánica, que inicia a los siglos XVI, generalmente en esta etapa se había dado comienzo con el estudio de la anatomía. Grandes anatomistas habían hecho disección de órganos en las personas muertas y habían podido identificar que cada ser humano estaba constituido por los órganos. Entonces ellos decían, la enfermedad se encuentra en los órganos. Entonces, en esta etapa inicia un método de correlación anatómico, es decir, lo que se observaba de forma macroscópica con la clínica. ¿Sí? Y una etapa tercera, donde encontramos la etapa tisular, donde Javier Bichat, en 1700 a 1800, identifica los órganos y dice, los órganos están formados por tejidos. Entonces, él, a través de un logismo, dice, los tejidos son el sitio donde se desarrolla la enfermedad. En una cuarta etapa de la evolución histórica de la patología, entramos casi al siglo pasado, que es una etapa celular, donde Rudolf Virchow, desde 1800 hasta el inicio de 1900, identifica las células y en las células él encuentra y dice es el sitio de la enfermedad. Entonces, cualquier alteración que se va a producir a nivel celular son responsables de la enfermedad y de los síntomas. Y en la etapa quinta en la cual nos encontramos al momento, en la cual estamos viviendo gracias al desarrollo tecnológico, encontramos una etapa molecular que comienza en el siglo XXI. En esta vamos a estudiar ya no a las células, sino vamos a estudiar a la célula a nivel molecular, en las partes mucho más ínfimas, más pequeñas, a través de técnicas bioquímicas y biofísicas, los cuales nos van a ayudar a poder determinar las alteraciones que se van a manifestar a nivel subcelular. Entonces, este es el desarrollo específico. Si nosotros nos ponemos a pensar la patología, que es el estudio de la enfermedad y el estudio del sufrimiento, porque toda enfermedad es un sufrimiento, es un grado de estrés del organismo, debemos de saber qué tipos de patologías se encuentran. De ahí que nosotros hablamos que la patología se divide en dos partes. Una patología general y una patología sistémica. La patología general es aquella en la cual se va a estudiar las reacciones de las células y los tejidos frente a los estímulos anormales y los defectos hereditarios. Es decir, vamos a estudiar de forma muy general a la enfermedad como tal. Y a la patología sistémica, nosotros vamos a estudiar algunos elementos específicos que van a afectar a determinados órganos y sistemas. ¿Sí? Pero no solamente se queda ahí la división. Algunas divisiones también incluyen, por ejemplo, a la patología en la patología general, donde vamos a definir algunas características y los mecanismos comunes en la enfermedad. Ojo, los mecanismos comunes que van a afectar y van a producir la enfermedad. Y hay una patología especial, las cuales va a separar de forma definida y va a analizar las diferencias y las particularidades de una enfermedad. Entonces, hablamos de patología especial. Y ahora es importante y es menester hablar de lo que se llama las ramas de la patología. La patología como tal, si bien se encarga a través del estudio de la etiología, la patogenia, los cambios morfológicos y las manifestaciones químicas o clínicas, la patología
tienen la ayuda específica de dos especialidades muy importantes. Una antigua, la cual vamos a estudiar, y una reciente, la cual configura una relación estrecha. Hablamos de la anatomía patológica y la patología clínica. Estas son ramas de la patología. La anatomía patológica, por un lado, tiene a la patología quirúrgica, que se encarga de estudiar los tejidos o los especímenes de las personas vivas. Entonces, de ahí que se llaman biopsias, ¿sí? Y las biopsias son nada más que el estudio de pequeñas partes de tejidos para poder identificar la causa, para poder identificar los cambios morfológicos y poder relacionar con unas manifestaciones químicas, ¿sí? En este mismo ámbito se encuentra la citología, la cual se va a encontrar o se va a dividir a través de dos especialidades, la citología ginecológica y la no ginecológica. La citología ginecológica, es decir, se va a encargar de estudiar a los citos, es decir, a las células, estudio de las células, citología, ¿sí? Pero a las células del tramo ginecológico, es decir, del tracto ginecológico de la mujer. Pero también podemos hacer una citología exfoliativa de la cavidad oral, es decir, podemos estudiar las células que se descaman en la mucosa bucal, en la mucosa de la lengua, o en la mucosa ocular, o en la mucosa nasal, lo cual se va realizando recientemente a través de la enfermedad de eczema reciente que está muy en boga, de moda, ¿sí? Los famosos hisopados en fosas nasales, ¿sí? Y por el otro lado, la anatomía patológica tiene la ayuda de las autopsias, que no es nada más que el estudio de los tejidos en personas que ya han perdido la vida. ¿Sí? Entonces, en estas vamos a poder encontrar una patología forense y la inmunopatología. ¿Cuál es el fin óptimo de estos? Si bien en un principio la patología quirúrgica, la biopsia, se va a encargar de identificar las causas de la enfermedad, las alteraciones morfológicas, para iniciar un tratamiento y para resolucionar el problema de la enfermedad. En cambio, la autopsia tiene un fin de poder identificar las causas de la muerte de la persona con el fin solamente de conocer la razón por la cual se ha producido el deceso. Entonces, ahí nos trasladamos a lo que es la patología clínica. Y la patología clínica tiene sin fin, sin duda alguna, la ayuda muy importante de lo que ustedes conocen. Por ejemplo, la química clínica, la microbiología, donde se va a hacer el estudio de los microorganismos presentes en nuestro organismo, la parasitología, la hematología, la parasitología que se va a encargar de estudiar la presencia de elementos que son anormales en el organismo, denominados parásitos, la hematología que se va a encargar del estudio de la sangre, el banco de sangre que va a proporcionar unidades de sangre a las personas que necesitan, la inmunología, la inmunohematología y la citogenética. Por lo tanto, tanto anatomía patológica como patología clínica forman parte o son ramas de la patología y aportan de forma importante al fenómeno de identificación e inicio del tratamiento en las diferentes condiciones de enfermedad. Entonces, como vemos, bajo este criterio, en esta primera etapa de la unidad temática, hemos podido analizar los distintos acápites relacionados con lo que es la fase del proceso inicial del estudio de la patología. Ahora bien, la patología lo vamos a estudiar desde diferentes ámbitos y una orientación adecuada para un buen aprovechamiento en su formación académica es que ustedes puedan empezar a identificar cada una de las enfermedades siguiendo estos 4 aspectos. Ustedes ya en cursos superiores van a tener la tarea de poder identificar una enfermedad. Encontrar el diagnóstico de una enfermedad significa, primero, identificar la causa, la etiología, identificar los mecanismos de aparición, identificar las alteraciones bioquímicas estructurales a nivel de las células y órganos, y en consecuencia, identificar las manifestaciones clínicas. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando ingresan a un terreno clínico en el área de especialidad en nuestra carrera?
Lo primero que van a poder encontrar con el paciente es identificar primero la enfermedad, preguntarle al paciente qué es lo que siente, por qué razón está viniendo. Entonces el paciente les referirá la sintomatología clínica y les indicará, les dirá manifestaciones clínicas, ¿no? Dirá, tengo dolor y hay dolor, ¿no? Entonces, esa es una condición clínica la cual se puede evidenciar a través del estudio. A partir de esa etapa, en forma retrospectiva, ya en contacto con el paciente, ustedes ven que las condiciones patológicas se van a identificar bajo estos criterios con determinadas condiciones que no sean nada más que los procesos subsecuentes, ¿no? Entonces, en la clínica, frente al paciente, primero identificamos las manifestaciones clínicas. ¿Qué es lo que refiere el paciente? Dolor, cambios de volumen, hinchazón, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese momento, nosotros hacemos un estudio en base a la información obtenida, identificamos cambios morfológicos, vemos que se llama mecanismos que se han producido y en última instancia identificamos cuál ha sido la causa. Una vez identificada la causa, nosotros ya podemos iniciar un tratamiento. ¿Por qué? Porque identificada la causa, inicio del tratamiento sobre la causa y el proceso solución. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de los pacientes con alguna condición patológica, lo que debemos de hacer nosotros es, en fin último, identificar cuál es la causa de la enfermedad. Al identificar la causa de la enfermedad, ya tenemos casi el 90% de solucionado el problema y vamos a poder ayudar al paciente para que éste pueda restablecer su condición homeostática, es decir, de equilibrio funcional. Por lo tanto, bajo estos criterios, es importante que nosotros, a partir del día de hoy, en el estudio de la patología, recomendación y de las otras especialidades, sea periodoncia, sea operatoria, sea cirugía, sea oclusión, sea ortodoncia, sea prótesis fija, Remo, tenemos que seguir este protocolo. Identificar la causa, identificar los mecanismos por los cuales ha iniciado la aparición de la enfermedad, identificar las alteraciones estructurales y celulares y identificar las condiciones clínicas que están asociadas a este proceso de alteración denominada patología. Entonces, la patología se va a dar un paso muy importante a través del estudio de estos aspectos que sin duda alguna forman parte del grueso general de la enfermedad. Las subsiguientes unidades temáticas tienen que ser abordados bajo estos parámetros. ¿Por qué? Porque si yo voy a hablar de una leucemia, tengo que saber cuál es la causa. Tengo que saber cuáles son los mecanismos por los cuales han aparecido tales condiciones. Si voy a hablar de cáncer, tengo que identificar la causa, tengo que identificar cuál es el mecanismo de aparición y las alteraciones sobre las cuales se están desarrollando los procesos, ¿no? Entonces, nosotros vemos que este proceso tiene una condición esencial a la hora de poder definir. Quiero yo hasta esta parte mencionarles que como primera condición ha sido mostrarles de forma general la definición de la palabra patología, su etimología, la clasificación que corresponde, los mecanismos a los cuales está dedicado el estudio y, por supuesto, sin duda alguna, mencionarles algunos usos adecuados a los cuales se van a someter durante este proceso. Hasta esta parte yo quiero saber si existe alguna duda o alguna condición para poder cerrar, ya que en la próxima parte vamos a hablar de anatomía patológica, las condiciones necesarias para identificar algunos elementos importantes, los cuales vamos a trabajar en el laboratorio y por supuesto dejar en claro algunos conceptos que van a ser importantes para el desarrollo y formación de cada uno de ustedes. Estoy presto para poder escuchar algunas condiciones que puedan estar presentando. En caso, si no existiera, vamos a cerrar la teórica de esta parte. ¿Están habilitados para poder hacer alguna pregunta?
Bueno, en vista de que no existe, quiero agradecerles por el tiempo dispensado y invitarlos para la próxima clase, que es el próximo jueves a la misma hora, en la cual vamos a poder tratar otros diferentes tópicos y mencionarles que esta clase está grabada y se la va a subir en cuanto se descargue por el volumen propio y va a estar subida en nuestro Classroom para que ustedes puedan disponerlo y puedan aprovecharlo. Cualquier observación y cualquier puntualización es importante que nos los puedan escribir directamente al chat o puedan mencionarnos en el Classroom. Por el tiempo dispuesto y por la compañía de ustedes, les agradezco muchísimo. Tengan ustedes muy buenas tardes y hasta la próxima semana.